Centro de Arte Alameda, un lugar de resistencia, como decía nuestra Roser. No se pasa frío, es más, un caluroso aplauso para nuestro director Manuel Ferrari. Y también estamos con el guionista para conversar un ratito con ustedes sobre esta película que, por lo que entiendo, Manuel, lleva harto tiempo trabajándose, casi 10 años desde que surgió la idea inicial. Entonces creo que sería interesante que nos cuentes cómo surgió la posibilidad de trabajar y de producir y de hacer esta película en la localidad, en la ciudad de Valparaíso. ¿Qué tenía la particularidad? ¿Por qué quisiste filmar ahí? Tú has filmado otras películas, tienes varios cortos, tienes una carrera en Argentina. Y bueno, agradecerte que hayas cruzado la cordillera. Veo que estuviste en Valparaíso, en Constitución, en algunas salas de la red de salas, justamente para promocionar esta película que por fin podemos ver, que es filmada previa al estallido social y previa a la pandemia también. Entonces cuéntanos cómo surgió la idea de hacer una película coproducida entre Chile y Argentina y particularmente digo en Valparaíso. Bueno. Hola, ahí está. Gracias. Y gracias de nuevo por estar aquí. Y afuera llueve mucho, así que quizás eso les hace quedarse un poco más. La idea originalmente sí, fue hace mucho tiempo. En general es bastante habitual que las películas demoren de ficción más de lo que uno se imagina. En este caso fue un poco extremo, porque justamente era una coproducción y era más difícil aún de lo habitualmente difícil que es filmar en el país propio, además filmar afuera, además para un argentino o una productora argentina poder filmar en el extranjero es triple o 4 veces más complicado que lo habitual. Pero antes de haber decidido filmar en Valparaíso, justamente yo lo único que tenía claro era que quería que la película empezara más o menos como empieza, con un joven ni viejo, de una mediana edad, que recibe 2 noticias, digamos, por un lado que va a ser padre y por otro lado que le hacían una invitación a último momento a tomar un viaje. Era lo único que sabía. Después, bueno, se convirtió en un arquitecto, se convirtió en alguien que tenía la posibilidad de ser invitado por esa razón, y intentar justificar que a uno le inviten muy de último momento y que tenga sentido ese arrojo también. Y en ese contexto, que fue más o menos 2013, 2014, una cosa así, 2014, justamente Rodrigo me invitó a participar en unas jornadas, una charla en la Universidad de Valparaíso, donde él era profesor, y ahí conocí Valparaíso. Entonces, había estado en Valparaíso en realidad, pero no más que turísticamente. Pero ahí fue donde coincidió con que yo estaba escribiendo la película y dije, el lugar tiene que ser este. Me fascinó y me parecía que tenía un encanto muy especial desde el punto de vista arquitectónico, histórico, sociológico, no sé, incluso político, de lo que pude detectar ahí en ese viaje. Y ahí también lo convoqué a Rodrigo, porque me parecía importante que no la escribiera exclusivamente yo. Siempre colaboro con otros guionistas cuando escribo, y en especial en este caso, donde estaba filmando en otro país, y tratar de evitar un poco la perspectiva más turística que iba a tener yo, indudablemente, incluso por más subyugado que estaba por el espacio. Creo que en parte también por esa razón lo estaba, y quería encontrar la manera de que fuera lo más auténtico posible, a pesar de que era en el fondo un argentino viajando a otro país y poniéndose en contacto con otro mundo, digamos, a pesar de la cercanía, ¿no? Así que no sé si vos querés agregar algo. Bueno, Rodrigo, guionista, además, en la parte local, a propósito de esta idiosincrasia que podemos hablar de eso también. Especialista en Chile, digamos. Especialista en Chile. A propósito del nombre del amigo con el personaje de Brahms. Cuéntanos un poquito del personaje de Ignacio y de la cosa telúrica de este personaje
que se le mueve el piso, en el fondo, cuando sabe la noticia de que su mujer va a tener un hijo. De la noche a la mañana le va a cambiar la vida, de ahí también el título. ¿Cómo se fue perfilando este hombre, este personaje un tanto inseguro, con estas actitudes y con esta neurosis? Es como que en Valparaíso empieza a somatizar, ¿no? Esa es mi sensación. Así es que expláyate un poquito sobre el personaje. Sí, sobre lo del personaje. Me acuerdo cuando empezamos con Manuel a escribir, Manuel tenía la idea que contaba recién, ¿no? Esta idea general como sobre un viaje y la consigna del embarazo, esas cosas que están en su cabeza, y empezábamos y escribíamos, imponíamos escenas, como yo escribí una escena, todo online, digamos, o sea, todo por mail, y al principio no encontramos el tono, pero cuando empezamos a discutir un poco como referentes, de un momento Manuel me menciona como a Nanni Moretti o a Woody Allen y dice, eso es lo que ese es el personaje, digamos. Entonces, por supuesto mezclamos neurosis de ambos, digamos, media escondidas, entonces como una mezcla entre... ¿Hay algo generacional también ahí, o no? De ser padre. Seguramente. No, hasta donde yo sé, no, pero... No, de hecho cuando empezamos yo todavía no, ahora soy padre, pero en ese momento no estaba ni en mis planes, ni... No es porque no quisiera hacerlo, pero no era una problemática que estaba atravesando, digamos, literalmente. Después se fue acompañando eso y servía para escribir guión. Claro, después se hizo real y efectivamente en el rodaje ya eras padre. Uh-huh. Sí. Y no, claro, el personaje se construía, claro, esa base como... Era importante que el personaje tuviera como cierta empatía por sus debilidades, por sus neurosis. Y a fin de cuentas era fácil, en cierto sentido, como poner situaciones hostiles una tras otra y en esa acción aparecía el personaje, digamos. No es como que había una idea previa de quién era Ignacio, sino que fue apareciendo acorde el mismo viaje iba ocurriendo, digamos. Era más azaroso en ese sentido, pero Manuel tenía un control más claro de lo que quería como idea como de arco más dramático del personaje y lo demás lo hacía aflorar, digamos, las situaciones que se enfrentaba. Manuel, respecto de esto de la comedia, yo entiendo que tú inicialmente no habías tomado la decisión de que fuera en ese género. Uh-huh. Y que a propósito del estreno en el maravilloso Festival de Mar del Plata, cuando hubo reacciones de la gente que se empezó a reír y tú dijiste, creo que es una comedia. ¿Cómo fue eso? Bueno, algo sospechaba, pero no, digo, lo que no estaba seguro es si estaba funcionando, digamos, ¿no? Que es un temor, de nacimiento, creo, para cualquiera que hace algo donde se expone. Pero sí, la comedia estaba también atravesada por... Yo de Woody Allen no me acuerdo, pero de Nanni Moretti sí. Me acuerdo de Howard Hawks, hablábamos de algo más, digamos, de unas velocidades, de formas de ser de los personajes que fueran a distintas velocidades, etc. Pero que tiene que ver, sí, con esta idea de enfrentar al personaje en situaciones donde la comedia no solo surgiera, por supuesto, respecto de algún gag o algún golpe de efecto, sino también de tensión que generaba el personaje y que también no solo fuera a través de la empatía, sino a veces de odiarlo un poco al personaje, digamos, de querer que tome conciencia de lo estúpido que era en muchas cosas, digamos, ¿no? También eso me parece que a mí, por lo menos, me resulta cómico el estado de situación al que puede llevar a una persona cualquier relación un poco extraña con uno mismo, digamos, ¿no? Donde uno no puede controlar sus propias emociones y sobre todo dejarse llevar por cualquier persona que le ofrece cualquier bondi que pasa, decimos en Buenos Aires, le llevaba, digamos, a donde le llevaba, él se lo tomaba. Entonces hay algo de eso que para mí, en un sentido, es parte de la comedia, como del screwball comedy, digamos, de estar atrás de una bola gigante invisible de alguna manera que lo va haciendo rebotar al personaje con mil situaciones, incluso rozando el inverosímil, digamos, ¿no? A quien le ofrecen trabajo sin conocer en dólares y esas cosas que no creo que a nadie le haya pasado, ¿no? Entonces hay algo de eso. Bueno, justamente el personaje de Alessandro, personificado por el gran Alejandro Goich,
representa algo bien interesante porque a mi juicio es una mirada desde fuera, desde Argentina, respecto del mito chileno, muy vinculado al éxito, al capitalismo, a esa idea de que en Chile las cosas funcionan, ¿no? Yo creo que son las partes más hilarantes de la película, con Alessandra ofreciéndole, además, come machita esa parte de los mariscos, está muy bueno. ¿Cómo fue el personaje de Alessandro? ¿Lo tenías más o menos pensado así o Alejandro Goich se fue en volada y lo fue desarrollando, digamos? No, él aportó mucho. No es tan distinto a él que eso, ¿no? Un tremendo actor nacional, hay que decirlo, sí. No, pero yo no solo no le podía decir que no a todo lo que me decía, sino que me parecía que esa era la gracia, digamos, ¿no? Que él estaba clarísimo que era un personaje que tenía esas características, que es el mito sobre todo de la derecha argentina, de pensar que Chile es el sueño, ¿no? El objetivo, el lugar a donde hay que ir, etc. Ahora lo es Uruguay, por ejemplo. Chile ya no tanto. No, van cambiando acorde a las cosas obvias. Y donde se puede vivir, donde se es libre, bueno, todas esas cosas. Y en parte, naturalmente, lo que sí le agregó Alejandro fue esta cuestión medio paternalista y que se tornó incluso casi bordeando como una especie de avance, casi medio erótico, había algo raro. Y me gustaba a mí esa situación como de una confusión absoluta del personaje y ante todo que de cero ya se proponía como alguien que lo pasaba por encima al personaje. O sea, un poco fue la idea de la construcción de todo el resto de los personajes, salvo él, que fueran personas seguras de sí mismo, independientes, que tenían muy claro hacia dónde estaban yendo y simplemente él aceptaba todos los mandatos que proponían los que lo rodeaban. De hecho, el inicio del viaje, un poco él no se lo ve de todo convencido de tomarlo y es su propia mujer que le dice, dale, no seas pelotuda, anda al viaje. O sea que de entrada ya la idea era plantear esta falta de convicción o algo así, que en el fondo es una convicción, no ser tan evidente con las decisiones que uno toma, ¿no? Creo. Pero sí, Alessandro era un poco, él agregó mucho, digamos, y se improvisó mucho durante las escenas. Tiene su sello claramente ahí. Rodrigo, la cosa de la arquitectura y cómo lo fueron manejando, porque claramente el lugar geográfico, Valparaíso, hay unos enfoques también de la cámara súper interesantes con... Bueno, cámara. Sí, pero respecto de tú como local y en esta coproducción, Luis hablaba también ahí de las tradiciones del puerto, cómo fueron eligiendo a lo mejor los lugares, o el hecho que él haya sido arquitecto y que haya estado en Valparaíso está muy relacionado también. Bueno, espera, voy a aportar una cosa que me acuerdo que vos generaste en el guión, que era, por ejemplo, algo que para mí era difícil de entender, porque vos además trabajabas en ese momento y venías mucho, que es Viña Valpo, y con el Sporting y todo ese mundo, que es como un submundo que para mí era, por supuesto que son muy distintos Viña y Valpo, eso lo podía percibir, ¿no? Pero hay algo de todo eso que vos lo ibas aportando en el guión, me acuerdo. Ahora explica por qué, porque tampoco me acuerdo. Interrumpiendo al chileno, claramente. Sí. Y diciéndole lo que tiene que decir. Claro. Sí. Bueno, el Sporting sí, lo que pasa es que, bueno, tampoco conocía mucho Valparaíso cuando empezamos a escribir el guión. Yo estaba empezando recién a dar clases en Valparaíso y me tocaba ir una vez a la semana. Y Manuel había estado 4 o 5 días, entonces teníamos una idea bastante turística de Valparaíso. Pero después, estando allá, como que intentaba tratar de ir a escribir escenas estando en Valparaíso y como integrar como cosas que uno veía y tratar de meter al guión, sobre todo con los espacios, con los espacios de tránsito del personaje, la escalera, ese tipo de cosas. Y por supuesto, claro, siempre teníamos ese temor de la postal de Valparaíso o el temor del estereotipo de Valparaíso, que es complejo, porque tampoco, si uno lo saca del todo, desaparece, digamos, la idea de Valparaíso básica, o si uno la pone mucho, se queda muy estereotipado. Entonces era como trabajar con ese borde entre lugares como que su espacialidad invadiera el personaje, sobre todo el tema de las escaleras,
de las universidades, todo ese tipo de cosas que efectivamente cuando yo estaba ya escribiendo, estaba tomada la universidad y fue algo que integramos por eso, digamos, y efectivamente pasaban alumnos, mientras yo estaba ahí, con maquetas, caminando por escaleras infernales, digamos, y era graciosa la escena de ver gente sufriendo con las maquetas para llegar a la universidad, digamos, y esas cosas pasaban, y la idea era integrarla, meterla en la película, y después funcionaba bastante, pasaba, o sea, se lograba integrar en la narración. Como el tema de los incendios, que lamentablemente Valparaíso sufre periódicamente, y ahí también se ve ese plano a cielo abierto que dice el personaje de Ignacio. Sigamos con el tema de los actores, Manuel, porque yo entiendo que al principio cuando tú hiciste el casting no sabías que los actores que finalmente escogiste eran bien reconocidos en Chile. Por ejemplo, me gustaría reforzar a Manuela Martelli. Ella es actriz, pero también es directora, y ella ahora en la quincena de realizadores en Cannes presentó su primer largo, que es de época, en el contexto de la dictadura, se llama 1976, así es que esperemos que llegue pronto a Chile en uno de los festivales. ¿Cómo fue el tema con estos actores que tú pensabas que no eran tan reconocidos y después supiste que sí lo eran? Bueno, no, me pasó con Alejandro. Yo a Manuela ya la conocía y de hecho... Por lo menos. Sí, no, Manuela la conocía y de hecho ella trabajó bastante en Argentina, entonces lo que me pasaba con Alejandro es que él tiene todo una trayectoria más del teatro y de la televisión chilena que para mí es totalmente inaccesible, entonces eso para mí era, por supuesto yo lo había visto en varias películas, pero siempre haciendo papeles pequeños, nunca de protagonista, entonces ahí es donde yo iba también palpando un poco a medida que avanzaba. Y de hecho, creo que me ayudó no haber sabido ya suficiente con su personalidad, digamos, como para que además saber que era una persona que era como famosa, por así decirlo, ¿no? Y con todos, el otro, con Sebastián Bram, incluso con Esteban Menis, con el protagonista, todos son también directores se formaron para estar del mismo lado que yo. De hecho, Manuel es mucho mejor que yo, podríamos decir, ¿no? O sea, tiene una cabeza, una capacidad y una condición que es bastante difícil, además de estar de los dos lados. Y construimos los personajes gracias a ellos, gracias a Esteban, gracias a Manuela. Con Manuela yo me reuní un montón de veces y si bien era un personaje clave en la película, digamos, creo que a veces más que con él nos reunimos con ella a trabajar su propio personaje y terminar de armar casi frase a frase su propia... Y para mí era casi más importante que lo hiciera ella que lo hiciera yo, porque era que ella se prepara del personaje y que le fuera dando esa gracia en cada aparición y esa cosa entre muy claramente identificable de ciertas cuestiones de una idiosincrasia, de una cuestión también de un rol femenino, etcétera, que para mí era central como para romper cualquier estereotipo o sospecha que yo pudiera tener desde el guión. Y en todos los casos, con Bram también pasó lo mismo, que él aportó un montón y de hecho gran parte de los diálogos surgen de improvisaciones. En un contexto totalmente controlado de lo que sabíamos que era necesario, ellos jugaban ahí y se iban dando las cosas. Con lo cual, sí, con todos los personajes importantes, más allá de algunos figurantes, etcétera, yo hice trabajo exclusivo en escuchar más que yo. Y después, bueno, terminar de definirlo en el rodaje cuando filmábamos, que fue bastante todo muy rápido, entonces estaba bueno que eso estuviera claro de entrada previamente. Sí, Manuela, que tiene esta iniciativa como mujer, y además le dice, tú eres tan raro, ¿no? Todo el tiempo le está diciendo, tú no sabes, no tienes claridad de tu vida. Me interesa, siendo tú hombre, el tema de la masculinidad en los jóvenes, adultos jóvenes, digamos. ¿Cómo lo fuiste trabajando? Hay un porque finalmente este Ignacio es un tipo más bien moderno, pero que igual se le mueve el piso al momento de saber que va a ser padre. Un cambio de la noche a la mañana, como decíamos. ¿Cuál es tu mirada sobre la masculinidad y qué quisiste transmitir en la película? Sí, no, en parte para mí era importante, creo que
el hombre en general es representado por hombres, dirigido por hombres, encarnado por hombres, en general son sujetos más bien seguros de sí mismos. El estereotipo masculino clásico. Sí, y que en general, bueno, no sufren de más que de muy momentáneamente de una herida de bala o qué sé yo, algo superficial que podamos ver. Acá hay un padecimiento que para mí era importante, ¿no? La dificultad de saberse como persona que pueda cumplir bien ese rol, en parte. De ser, de hecho, su trabajo es trabajar con su suegro, digamos, ¿no? O sea, que ahí de alguna manera claramente él no tiene las riendas habituales dentro de la vida patriarcal, digamos, ¿no? Y a mí me interesaba eso, que caracterizarlo así el personaje. Y después estaba algo que siempre daba vuelta y a mí me daba miedo, que era una película que en el fondo estaba hablando de la familia tradicional. Estaba hablando un poco de eso. El final era otro, él regresaba, nunca había una escena como de el domingo comiendo fideos, dándole de comer al niño, todos felices, eso nunca estaba. Pero sí la idea de que regresaba y estaba claro que él no dudaba en quedarse. Yo decidí hacer este final un poco para que en algún lugar quedara un poco de ambigüedad sobre qué iba a hacer él. Se iba a quedar, iba a volver, se iba a tomar un avión a otro lado, no sé, lo que sea. Y en parte, porque también está el otro estereotipo totalmente machista y patriarcal de el hombre que se las toma cuando se entera que va a ser padre. Que está dando vueltas también. Entonces, en el fondo, bueno, somos víctimas de lo que somos como victimarios, ¿no? Y en ese sentido también el relato en sí mismo lo es. Y la idea mía era poder compartir las dudas, las inseguridades que creo que tenemos todos los hombres, indudablemente, solo que muchas veces se tapan con nuestra fortaleza o esas cosas que se dicen, ¿no? Pero que creo que todos lloramos un poco y es parte de nuestra sensibilidad masculina, ¿no? Porque siempre está esa idea de los hombres sensibles son medio afeminados o algo así, como si, o que la fortaleza es un rasgo solo masculino, bueno, todo eso. Y en parte eso está todo dando vueltas, lo cual tampoco me hace a mí condición de decir que es una película sobre el género masculino y la crítica al género masculino. Lo que quería en todo caso era salirme del lugar más habitual de eso. O sea, tenía encendidas todas las alarmas. Después tampoco, no sé si me salió bien o mal. Bueno, convengamos en que el patriarcado es un sistema que también oprime a los propios hombres, imponiéndoles un modelo estereotipado a seguir, ¿no? Bueno, antes de darle la palabra a nuestro público, me gustaría que nos cuente un poco esta cosa chileno-argentina. Hay un juego permanente de las palabras que uno dice, el otro le tiene que explicar. Recuerdo a Andrés Martina, también del Che Sandoval, que es un chileno que vive en Argentina, también tiene esto de las dificultades para comunicarse en el mismo castellano, pero con las particularidades de cada país. ¿Viste una diferencia en estos días que has estado acá versus cuando se ha exhibido en Argentina respecto de las reacciones del público frente a los chistes? En algunos casos funcionan más, funcionan menos. ¿Cómo viste ahí la idiosincrasia en particular de los públicos? Bueno, debo admitir que no me quedé a verla. Me cuesta mucho verlas, porque ¿En serio? solo ¿Por qué? veo los A ver, vamos a errores. ese punto. No, solo veo los errores, todo lo que salió mal, no la puedo ver, no lo disfruto. ¿Te da pudor, así como a Ignacio? Muchísimo, no lo soporto. Ah, mira. No. Y no, igual vos estuviste, en todo caso ahí vos podés aportar a ver si te digo una, porque estuviste en Mar del Plata y acá, o sea que tenés las dos versiones. Pero no, lo que me pasa a mí es que yo no entiendo nada cuando hablan ustedes, o sea, es así de simple. O sea, ahora Miguel que está por ahí, Miguel habla, yo no entiendo nada, le digo sí a todo, pero no entiendo nada. Y si hablan entre ellos, menos, o sea, imposible, es como una lengua paralela, no sé. Y eso para mí es central para explicar la cosa extraña que me produce a mí a veces ir a un lugar y hablar y decir, bueno, no sé qué, como si estuviera en Japón.
de verdad, y estoy al lado, o sea, hay algo de todo tipo y que no me pasa en ningún otro lado, digamos, ¿no? O sea, como y algo, a mí me parece muy graciosa esa situación, porque creo que no es recíproca, o sea, creo que ustedes no se entienden todo lo que decimos, más allá de que podemos usar expresiones puntuales que no se entienden, pero después de la forma de hablar, creo que más o menos se entiende, pero no viceversa. Entonces hay algo ahí que me resulta muy gracioso. Y en parte, sí, me daba miedo que ese recurso se usara mucho, que está ahí al límite para mí. Pero bueno, no, de los chistes y de lo que funciona, si notaste una diferencia, no sé, ahí decís vos. Sí, creo que cuando en Argentina, te notaron el... Me cortaron. Hola. ¿Ahí sí? Sí. No, cuando la mostraron en Argentina, en Mar del Plata, primera vez que la veía con público, y sí, el público argentino inmediatamente la particularidad de Chile les daba risa, digamos, o sea, porque el léxico era exacerbado y les costaba entender, yo creo, y les daba risa, como que creo que se identificaban más con el punto de vista de Ignacio en ese sentido, o sea, como hay un punto en que la película es un punto de vista de un argentino yendo a Chile y no viceversa, digamos, entonces creo que de hecho, más temor tenía yo del recibimiento en Chile del estereotipo visto a la inversa, digamos. O sea, un argentino viendo el estereotipo de Chile y además particular, ridicularizado. Sí. Pero bueno, con el tema del diálogo, sí, con Manuel cuando escribíamos, me pedía y yo intentaba escribirle lo más chileno posible. Una veces cuando uno escribe un guión, uno escribe más neutro pensando que después el actor va a aportarle esa particularidad. Pero en el caso de Manuel me pedía que fuera lo más chileno o folclórico posible y ese tipo de cosas quedaban y le gustaban a Manuel, a pesar de que no entendía eso. O sea, escrito tampoco entendía el sentido de las cosas, digamos. Entonces, y ahí también le daba miedo después, como Manuel dirigiendo una cosa como que esté dirigiendo en japonés y es una cosa que no entiende, entonces, sí. De hecho, cuando estaba en rodaje, pocas jornadas que pude ir, Manuel me miraba y preguntaba, ¿parece chileno o no? O sea, como si parecía. Y creo que bastante pasa. En Argentina no se dan ni cuenta de alguna diferencia, digamos, pero no, al público allá le gustaba mucho el tema del léxico y lo entendían y se reían muchísimo de eso. Creo que acá era más con el tema situacional, más de comedia, más clásica, digamos. Eso. Bueno, tremendo acto de confianza que hizo Manuel en ti, porque sin entender nada fue adelante igual. Bueno, les propongo que si alguien quiere hacer algún comentario, Manuel está de paso por Chile, vino especialmente a promocionar la película, un director que tiene harta trayectoria, que ha estado ahora en Valparaíso, en Constitución. A lo mejor él nos trajo la lluvia también, así que gracias. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna consulta, esa es la gracia justamente de estos espacios, de estas preguntas y respuestas con los directores. Por ahí, no sé si hay alguna manito levantada o que hay un foco ahí que no sé si alguien más. Pero bueno, nos hemos reído bastante. Sí, no hace falta. Un día lluvioso como este. ¡Ahí! Por ahí, la Roser. Un palo blanco. Totalmente. Hola, tía. Hola. Bueno, ahí no entendí, por ejemplo, no sé qué dijiste. ¿Palo blanco? No Un sé palo qué. blanco. Un falso... No, pero súper real, claro. Yo soy la directora de este espacio, un espacio de exhibición donde hoy día ustedes vieron la película. Y vuelvo a insistir en lo importante que es que veamos películas que son coproducidas con países hermanos como Argentina y Chile. Y que nos hagan notar que en realidad es como escuchar japonés, escuchar chileno. Es súper impresionante. Entonces, a mí me llama la atención también la motivación de la distribuidora y cómo llega a ti, Manuel, Storyboard, pidiéndote que seas el director de esta coproducción. Quiero saber un poco cómo llegas a ser tú el director de esta coproducción y que estamos viendo en una sala chilena, pensando en estas diferencias de lenguaje que existen, porque me acordaba un poco, no sé si vieron Pizza, Birra y Faso, una película argentina que es de los 90, que no se entiende nada, y es súper contemporánea, cercana, y en realidad el lenguaje es súper distinto en argentino. Así que eso, ¿cómo llegan con Storyboard, básicamente?
Bueno, no, en realidad acá lo importante fue Lucho, que está ahí, que fue el coproductor chileno. Y después se aplican a los fondos a través de la necesidad de conseguir distribución, y ahí entró Storyboard a jugar un rol. Pero igual el que lo puede explicar mejor es Luis, porque yo no conozco tanto el detalle de eso. ¿Querés? Hola. ¿Cómo fue la pregunta? Una coproducción que es chileno-argentina, que tiene que tener pantallas en Latinoamérica, se les ocurre a ustedes así, y hay una distribuidora que decide distribuirla en Chile, hay una productora chilena, hay una productora argentina que toman esta decisión. ¿Cómo logran conectarse a través de festivales, de mercados? ¿Cómo llegan a hacer esta simbiosis de la película? Sí, primero, curiosamente yo había tomado la decisión de no producir más películas por un tiempo. Y me llama por teléfono el Nico Grosso, que es el productor argentino, que ha producido varias películas con Chile. Coprodujo Rara, de Pepa San Martín. Entonces, me voy a poner por acá para que no queden con artículos. Y el Nico me dice, bueno, tengo este proyecto y me recomendaron trabajar contigo porque dicen que conoces Valparaíso. Efectivamente, la familia de mi madre está muy vinculada con el puerto. Y yo también durante periodos de mi vida he pasado mucho tiempo allá y he vivido allá también un par de años. Y tengo un cariño especial por la ciudad. Entonces Nico me propone esta película y yo le dije, me parece fantástico, pero yo ya decidí que no voy a seguir produciendo. Y le corté. Bueno, y hay otra cosa que es que sos arquitecto, además. Sí, también soy arquitecto. Y después, bueno, él me dice que me llama de nuevo por teléfono un par de meses después, que está en Chile haciendo la coproducción del Príncipe con Roberto Doveris y Marianne Meyer, y que quiere verme. Y yo le dije que bueno, que si quería juntarse a conversar podía ser, nos podemos tomar un café, lo invité a mi casa, él llegó y conversamos un rato y nos reímos, y le dije de nuevo que yo no quería producir por un tiempo. Y se fue. Y después me volvió a insistir y me insistió hasta que finalmente le dije ya, hagamos una coproducción. Y me envió el guión y ahí apareció también, me pareció interesante que el personaje fuera un arquitecto. Me pareció también interesante, sobre todo porque yo, siendo arquitecto, mi interés en la ciudad de Valparaíso pasa por el rescate patrimonial, tanto de lo material y lo inmaterial. Y me pareció que esta película podía tener ese componente, y fue algo que también tratamos de que estuviera mucho sobre la mesa en todas las conversaciones, y sumamos al equipo personas que también tenían un conocimiento bastante importante de la ciudad, como Alexandra Garín, que leyó el guión y también hizo varios aportes al contenido, y dos personas que fueron, yo creo, súper importantes, que Manuel puede decir que estoy mintiendo, ¿no? Creo que fueron importantes en el proceso, que fueron Ivana Garín, que es una actriz que también trabaja en realización y que vivió en Valparaíso, y Carolina Quesada, que también es directora y que hicieron la asistencia de dirección. Entonces ellas también aportaron mucho a la construcción y rescate de ese patrimonio, material e inmaterial. Y finalmente postulamos al Fondo de Fomento Audiovisual, sabiendo que los procesos iban a ser bastante largos. Tuvimos la suerte de que efectivamente se logró los certificados de coproducción, logramos el financiamiento, con lo cual se hizo una coproducción que no es normal, por así decirlo, y es una coproducción contracorriente, porque en general en Chile, disculpen si me extiendo mucho, pero bueno, generalmente en Chile lo que se hace es que cuando tú tienes un coproductor mayoritario de una película, lo que asume lógicamente el instituto es que la película es grabada en Argentina y con un pequeño aporte de chilenos, o al revés, si la película es chilena, se graba en Chile con un aporte argentino. Y en este caso, la película venía de Argentina, pero se grababa principalmente en Chile, con gran parte del equipo chileno y porteño de Valparaíso.
Y luego con el fondo chileno lo que hizo fue que se hizo la postproducción, pero se hizo en Argentina. Entonces fue como una coproducción que va en sentido contrario a lo que normalmente se espera. Y nos aceptaron eso, lo que también fue bastante bueno. Y la película, bueno, se estrenó en Mar del Plata. Yo pensaba ir, pero no fui porque estaba en estallido social y me quedé acá defendiendo una idea y que esperamos que se concrete en un mejor futuro. El 4 de septiembre. Como saben, 4 de septiembre, un día importante para el apruebo, para el futuro. Y luego se presentó en Sanfic durante pandemia. Y Carlos Núñez nos contactó. Yo había hablado con Gabriela Sandoval en algún momento y le había comentado, porque también estuvimos trabajando bastante cerca durante justamente el estallido social, en esta cosa que inventamos que se llama Ojo Chile, y que hicimos bastante difusión de lo que estaba sucediendo en Chile a través de esa plataforma. Y en ese momento le comenté en algún momento a Gabriela Sandoval de que teníamos una película que nos interesaba estrenar. Pero no profundizamos mucho. Luego se estrenó en Sanfic y Carlos Núñez nos llama por teléfono un día desde Storyboard Media y nos propone hacer la distribución, a lo cual nosotros les dijimos que sí y seguimos todo el proceso de postulación al fondo y poder seguir el camino que también tiene la distribución de las películas en Chile. Eso. Muchas gracias, Luis, por contarnos cómo fue el proceso. Ojalá haya más producciones, más coproducciones chileno-argentina. No sé si Manuel quieres terminar diciendo algo, invitando a la gente. ¿Quién? ¿Por ahí? Perdón, hay otra palabrita ahí antes que ya estamos casi a la hora de la próxima película. Así que... Hola Manuel, una consulta, no sé si es un proceso ustedes del guión, pero las referencias a Raúl Ruiz son extrañas. ¿Cómo este acercamiento al cine chileno? ¿Qué es lo que tú conoces de nuestra forma de grabarnos, de vernos? Y lo de Ruiz es casualidad, es parte, quería ser incluido. Y la otra consulta, aprovechar el tiempo, ¿cómo se siente como director esa rareza de 3 años la película haber existido y que recién ahora se concrete su masividad? ¿Qué pasa con los directores con la pandemia? ¿Qué sucede con este cambio, con esta forma de luchar con el streaming, de la presencia física y de este año casi desaparecer muchas películas que terminan prácticamente condenadas a ser descargadas en torrent? ¿Y cómo luchan los directores con este cambio y con esta nueva forma de rescatar los cines, que perdieron mucho? Digamos, estamos en un momento que las cadenas están por morir a nivel mundial. Digamos, los cines de sala están en una crisis quizás terminal. Y cómo ven perdiendo muchos lugares de exhibición. ¿Y cómo se lucha pensar el cine en sala a pensarlo nuevamente, a reformularlo? Bueno, vieron que los primeros directores que eurocéntricamente existieron creyeron que ya había nacido muerto el cine. O sea, se le ha detectado su muerte antes de su nacimiento. No, yo creo que estamos realmente en un momento muy especial y la pandemia produjo el golpe de las cosas que venían lentamente sucediendo, pero yo tengo muchas más esperanzas, quizás ruisianamente contrarias, ¿no? Que hace, no sé, hablar a 2 televisores en sí, con eso crea personajes desde la falta de humanidad que puede ser el streaming. Yo creo que este tipo de situaciones son las que van a hacer que el cine siga existiendo. Porque lo que pasa no es que la gente no va más al cine, lo que pasa es que la gente va a ver cada vez menos películas al cine. O sea, la cantidad de público, incluso más allá de la pandemia, si bien acá todavía en Chile yo encuentro que todavía hay más estado de pandemia en general. En Argentina, que estamos como, no sé, un poquitito más liberados, hay hasta una pequeña euforia de poder salir, de poder estar en lugares públicos, poder escuchar una tos y no temer la muerte y todo eso. Bueno, eso para mí es lo contrario. Lo que tenemos que hacer nosotros como directores, directoras y como las personas que forman parte de estos espacios es terminar de convencernos, porque hay veces que si no estamos acompañando la muerte como tal, y mi película fue concebida para esto. También yo creo que no hay que dejar de pensar que otras películas pueden ser concebidas para el streaming,
porque eso es más que válido, digamos, ¿no? Y el streaming, cuando nació el VHS, el DVD, siempre se le fue decretando la muerte al cine. Y la experiencia continúa. Y la cantidad de gente va, tenemos que cortar, ¿no? Bueno, y Ruiz es uno de mis directores favoritos, diría. Y gran parte de las películas también contemporáneas chilenas me fascinan, hasta más que las argentinas a veces. O sea, es como que me gusta mucho el cine chileno y lo conozco bastante. ¿Alguna ¿Referencia como para la película o en general? Lo que estás viendo, la última película chilena que viste, que dijiste. Bueno, quizás de las últimas que vi, no sé si son las que más pero no sé, vi la de Teo Kurt. Blanco en Blanco. Blanco en Blanco. Que se exhibió acá, maravillosa. Sí. Tiene algo muy potente, quizás para mi gusto tenía como demasiado presupuesto, digamos, ¿no? Como, sí, es una bestialidad de grande y creo que... Pero hay algo increíble, no sé, a mí, qué sé yo, Sebastián Lelio, por ejemplo, es un director que me gusta lo que hace y son cosas totalmente distintas a las que yo haría. Y después, no sé, Torres Leiva, Agüero, me fascinan. Y bueno, de Dominga Sotomayor. O sea, me parece que hay algo ahí muy genuino y que es lo contrario de Argentina. Nosotros hacemos muchísimas películas como podemos. Acá creo que se hacen muchas menos, pero en general tienen más fondos, entonces a veces les alcanza. Entonces creo que ahí está la diferencia mayor. Y después me gustan las que no tienen nada de plata y les sale bien también, por esa razón. Pero no sé, me gustan mucho las cosas chilenas en general. Bueno, muchas gracias Manuel, gracias a ustedes por quedarse. Y les invitamos a seguir viniendo a los cines, porque